A pesar de su tamaño, fueron los dinosaurios más feroces que hubo sobre la Tierra. Los científicos los conocen como Deinonychus y pertenecen a la misma familia que los velociraptores. Cuando este astuto carnívoro se enfrenta a un dinosaurio 10 veces más grande que él, lo hace en grupo, formando parte de una banda de despiadados asesinos. Fueron los primeros luchadores de la Tierra y los depredadores más peligrosos. Los nuevos descubrimientos y la ciencia forense nos permiten estudiar estas guerras prehistóricas. Esto es Lucha en el Jurásico. Bandas asesinas. Retrocedamos más de 100 millones de años. Europa, Asia, África y Norteamérica se separan como grandes islas que navegan a la deriva. Es el periodo Cretácico inferior. La actividad volcánica es constante. La Tierra retumba y millones de toneladas de dióxido de carbono son lanzadas al aire, lo que eleva la temperatura global. Las erupciones volcánicas dan origen a cordilleras que se alzan cientos de metros desde el fondo del océano. El 40% de los continentes está inundado y una vía marítima discurre por la zona occidental, desde el Océano Ártico hasta el Golfo de México. Norteamérica queda dividida en dos. Al final del periodo Jurásico desaparecen de la Tierra grandes dinosaurios, como el Allosaurus y el Ceratosaurus. En su lugar aparecen nuevas especies, más capacitadas para adaptarse a condiciones extremas, como las temperaturas de 40 grados y los altos niveles de humedad. Rebaños de herbívoros gigantes migraban por lo que hoy es el estado de Montana. Atravesaban los terrenos rocosos y los frondosos bosques, convirtiéndose en presas perfectas para las manadas de cazadores. Avancemos rápidamente 115 millones de años. Lugar cerca de la ciudad de Bridger, en el sur de Montana. John Ostrom es paleontólogo. Es el último día de un verano dedicado a la búsqueda de fósiles y no sabe que está a punto de hacer uno de los descubrimientos más importantes acerca de los dinosaurios. De pronto encuentra unos huesos negros y relucientes que sobresalen del suelo. Aprovechando la poca luz que queda, él y su ayudante empiezan a desenterrar todos los restos que pueden. Entonces ven algo diferente. Entre aquellos fósiles había una garra curvada en forma de hoz. Los huesos pertenecían a un depredador. Ostrom sigue desenterrando huesos. A medida que aparecen más fósiles, se va dando cuenta de que no se trata de un depredador cualquiera. Es un Deinonychus, un raptor. El Deinonychus pertenece a la familia de los dromeosaurios, que incluye a los raptores. Los dromeosaurios tenían dos características distintas. La primera era el diseño de su cola. La cola se mantenía rígida mediante una serie de tendones osificados que bloqueaban las vértebras. Le proporcionaba equilibrio y le permitía cambiar rápidamente de dirección y saltar hacia adelante o hacia arriba. Pero la principal característica de los raptores era la garra de su pie. Era una garra descomunal en el segundo dedo, que se mantenía levantada cuando el animal caminaba. Pero en el momento en que saltaba sobre una presa, la garra funcionaba como un gancho. Se disparaba hacia adelante e iba rasgando la piel de la víctima. Sería imposible comparar al Deinonychus con cualquiera de los animales que viven en la actualidad. Pero si combinamos las características del demonio de Tasmania, el superhéroe lobezno y un águila real, quizá podamos hacernos una idea general sobre su aspecto. Poco después de desenterrar los huesos, el equipo de Ostrom hizo otro notable descubrimiento. Cerca del raptor había un segundo esqueleto. Dos dromeosaurios juntos. Pero los restos del segundo estaban aplastados. Era la prueba de algún suceso traumático. Siguieron excavando
Y no muy lejos, un nuevo hallazgo. Se trataba de un tercer esqueleto, pero los huesos también estaban aplastados. Los paleontólogos se dieron cuenta de que eran los restos de una batalla. Al menos 3 dromeosaurios habían estado implicados y los 3 habían sido derrotados. Si se encuentran varios dinosaurios sepultados juntos y mezclados, es que murieron al mismo tiempo. Suele verse en dinosaurios comedores de plantas, pero es muy raro encontrar así a los depredadores. Esto indica que los Deinonychus cazaban en grupo. Enterrado a solo unos pocos metros, un cuarto esqueleto yacía en la misma postura que sus compañeros. El descubrimiento era sorprendente. Un campo de batalla con varios dromeosaurios implicados. Era una banda de asesinos prehistóricos. Los paleontólogos se preguntaban si los dromeosaurios cazaban en grupo. El Dr. Ostrom respondió a la pregunta. Estos dromeosaurios vivieron y murieron en grupo. El raptor era un depredador relativamente pequeño, no más alto que un hombre. Medía 1,5 metros de altura, casi 2,5 metros de longitud y pesaba unos 70 kilos. Pero lo que le faltaba en tamaño, le sobraba en armamento. El Dr. Ostrom identificó inmediatamente 3 armas letales que utilizaba en la batalla. La primera eran los dientes. Los dientes curvados hacia atrás sirven para agarrar algo que lucha por escapar. Y no solo están curvados, también están aserrados en ambos filos. Su boca estaba llena de cuchillos de cortar carne. Seguramente cuando apresaba algo echaba la cabeza hacia atrás bruscamente. Entonces la forma curva de los dientes haría que funcionasen como garfios aserrados y arrancarían un gran trozo de carne. Los dientes eran un arma formidable, pero las garras eran igual de importantes. Se parecían mucho a las garras de los gatos. Era algo increíble. Y supongo que las utilizaban como ellos. Eran muy afiladas y causaban un gran dolor. Pero un arma diferenciaba a este dinosaurio de los otros comedores de carne: la garra del pie. La garra del pie era una garra asesina. ¿Pero qué hacían con ella? ¿Atacar a los tobillos de los otros dinosaurios? No. Saltaba sobre el cuerpo de sus presas para cortar y desgarrar su piel. Lo que realmente identifica a los dromeosaurios, el grupo al que pertenece el Deinonychus, es la enorme garra de su pie. Solo la parte ósea que hoy conocemos fosilizada mide 10 centímetros. En vida estaría cubierta con una especie de uña que duplicaría su longitud. Tenía que ser un arma espectacular. El doctor Larry Whitmer de la Universidad de Ohio realizó un TAC del cráneo del dromeosaurio y llegó a la conclusión de que tenían una vista excelente. Disponía de una cierta variedad de fósiles de cráneo de Deinonychus. Realicé un escáner a algunos de ellos para tener una visión del interior de la cabeza. Cuando miramos el interior de su cavidad craneal, vemos una expansión del centro visual. No habíamos visto que este centro fuese tan grande en otros tipos de dinosaurios. Esto sugiere que la vista era un sentido muy importante en el Deinonychus, el Utahraptor y los demás dromeosaurios. Les resultaba imprescindible para cazar. De hecho, su vista era tan potente que algunos expertos se preguntan si tendría visión nocturna. El lóbulo óptico era muy grande. Quizá cazaban de noche, pero eso no significa que estuvieran limitados a la caza nocturna. Aquella vista increíble no solo era útil por la noche, era una ventaja siempre que hubiera poca luz. Durante la actividad volcánica o las tormentas, ellos veían cuando otras criaturas ya no podían. Como los gatos, el raptor contaba con sus grandes ojos para cazar de noche. Era el perfecto cazador nocturno. Los TAC desvelaron otro detalle.
Los dromeosaurios de esta batalla eran increíblemente ágiles. Suponíamos que este animal podía moverse con gran agilidad. Por eso me interesaba observar el interior de su cráneo. Quería saber cómo era el oído interno, porque ahí era donde se encontraba el centro del equilibrio del dromeosaurio. Y la pregunta era, ¿tenía un sentido del equilibrio que encajase con lo que vemos en el resto del esqueleto? Y efectivamente, la estructura de su oído interno apoya la idea de que eran unos animales muy activos y ágiles. Al centrarse en los canales del oído interno, el equipo de Whitmer descubrió algo inesperado. Los dromeosaurios podían oír sonidos de baja frecuencia. Al hacer el TAC, encontramos unas amplias cámaras de aire que rodeaban la región del cerebro en la parte posterior del cráneo. Aquello nos pareció muy curioso. ¿Por qué tendrían aquellos espacios vacíos dentro del cerebro? Sus cabezas estaban literalmente llenas de aire. Tenían un gran espacio en el oído medio. Y resulta que el espacio que hay detrás del tímpano guarda relación con el tipo de sonidos a los que el animal es más sensible. Esto aumenta la sensibilidad a los sonidos de baja frecuencia. Y no ocurría solo en el Deinonychus. Muchos dinosaurios depredadores, como el tiranosaurio, mostraban estos amplios senos asociados a su oído. Se guiaban por los sonidos de baja frecuencia para seguir los movimientos y la actividad de los animales, aunque estuviesen muy lejos de ellos. Podían detectar la presencia de un animal, aunque no pudiesen verlo ni olerlo. Así pues, el sentido del oído y su sensibilidad a los sonidos de baja frecuencia nos dan una nueva perspectiva de este animal. Esto nos permite comprender mejor la naturaleza y el comportamiento de algunos tipos de dinosaurios. ¿Por qué necesitaba el raptor oír sonidos de baja frecuencia? El descubrimiento de un dinosaurio más en aquel escenario completaría el rompecabezas y nos permitiría hacer el retrato de los miembros de esta banda asesina. En las áridas tierras de Montana, un grupo de paleontólogos descubre un campo de batalla de hace 115 millones de años. 4 dromeosaurios fueron aplastados por una fuerza desconocida. Y otro hallazgo más. Los paleontólogos siguieron investigando en el lugar y a unos metros del grupo de dromeosaurios descubrieron los restos dispersos de otro dinosaurio. Pero no era un raptor, sino un gran dinosaurio comedor de plantas llamado Tenontosaurus. Los tenontosaurios eran enormes herbívoros. Medían 2,5 metros de altura y pesaban cerca de 1 tonelada, más de 10 veces el peso de un raptor. Pero ¿cómo podían saber los científicos si el tenontosaurio tenía algo que ver con los dromeosaurios? ¿Podría haber sido arrastrado por una inundación? En un yacimiento se pueden reunir muchas pruebas, simplemente observando la geología. El tamaño, la forma y la configuración de las rocas nos dan la información. Nos dicen si los huesos están enterrados en barro, arena o ceniza. La posición de los huesos también nos da una idea de cómo llegó allí el esqueleto. Si fue arrastrado por el agua o fue cubierto poco a poco por arena. Estos Deinonychus y Tenontosaurus no habían sido desplazados, habían muerto juntos. Hubo claramente una pelea, pero ¿había pruebas más precisas de un ataque en grupo? Cuando los paleontólogos estudiaron más detenidamente los restos, encontraron casi una docena de dientes de dromeosaurio. Aquello lo explicaba todo. El tenontosaurio había sido medio devorado. Además de los dientes, encontramos otra prueba muy clara de que el tenontosaurio había sido atacado por los dromeosaurios. Los esqueletos de estos estaban prácticamente completos, pero el del tenontosaurio estaba medio devorado. Por eso dedujimos que no solo lo atacaron, también se lo comieron.
El tenontosaurio había sido medio devorado, pero los dromeosaurios estaban muertos. Entonces, ¿quién se había comido al tenontosaurio? Hay 4 dromeosaurios muertos junto a un tenontosaurio medio devorado. Si los dromeosaurios murieron en la lucha, ¿cómo pudieron comerse a su rival? La clave está en que murieron antes de que el tenontosaurio fuese devorado. Un análisis más detallado del tenontosaurio desveló cortes y arañazos en los huesos, hechos por los dientes de los dromeosaurios. Estas marcas demostraban que hubo más de 4 dromeosaurios en aquel grupo. 4 murieron en la batalla, pero otros sobrevivieron. Estos acabaron con el tenontosaurio y comieron sus restos. Ese era el misterio. Los 4 dromeosaurios eran parte de un grupo mayor, y los otros miembros del grupo acabaron con el tenontosaurio. Lo sabemos porque quedaron sus dientes y porque se comieron el tenontosaurio. Eso convierte este yacimiento en uno de los más interesantes de Norteamérica. Una banda de Deinonychus podía ser muy peligrosa, pero las pruebas del campo de batalla demuestran que el tenontosaurio no estaba indefenso. En cualquier caso, había acabado con 4 dromeosaurios. Los tenontosaurios eran lentos pero no débiles. Además, confiaban en que su tamaño y sus proporciones intimidarían a los depredadores que hubiese al acecho. Su verdadera fuerza reside en el grupo. Se desplazaban en rebaños, y un rebaño de tenontosaurios puede pisotear y matar a cualquiera. Para incrementar la resistencia, el rebaño se movía en un orden determinado. Este orden obedecía a una táctica que todavía se observa en la naturaleza. Cuando los dinosaurios caminan en rebaño, lo hacen en un orden. Es como si se dividiesen en 3 grupos diferentes. Hay un grupo A, formado por los líderes. Podía estar compuesto de 1, 2, 3 y hasta 4 adultos. Después, el grupo B, compuesto por la mayor parte del rebaño. Los adultos sanos y fuertes, los jóvenes y las crías formarían el grupo B. Y finalmente el grupo C, formado por los miembros más viejos y por los dinosaurios enfermos, débiles o heridos. Cuando se ponen en marcha, lo hacen en un orden preestablecido. En la parte delantera va el grupo B, en medio el grupo A y detrás el grupo C. De este modo, el grupo A está seguro. En la actualidad, los animales que se desplazan en rebaños imitan esta táctica. Así garantizan el éxito de la especie. Solo o en grupo, la fuerza de este dinosaurio reside en sus enormes dimensiones. Pero el tenontosaurio tenía 2 puntos débiles propios de su especie. El primero era el pequeño tamaño de su cerebro. La comparación entre el tamaño de su cerebro y el de su cuerpo sugiere que no era un dinosaurio inteligente. Pero en la lucha las cosas no son lo que parecen. Los restos de los 4 dromeosaurios muestran que el tenontosaurio tenía recursos para defenderse de sus atacantes. Los fósiles sugieren que los dromeosaurios fueron aplastados por un enorme peso. Si el tenontosaurio los hubiese aplastado con el pie, los cuerpos habrían quedado triturados, porque todo el peso se habría concentrado en ese área. Pero como los cuerpos estaban relativamente intactos, supongo que fueron aplastados por la cola o por el animal entero. ¿Utilizó el tenontosaurio su enorme cuerpo para aplastar a un dromeosaurio? Para deducir cómo se llevó a cabo este ataque en grupo, los paleontólogos investigaron el modo en que los dromeosaurios aislaban a sus presas. Probablemente las acechaban, observaban el rebaño y elegían al miembro más débil. Quizá hacían correr a todos para identificar al más lento y después lo atacaban. O quizás se turnaban persiguiendo a un tenontosaurio. Cuando éste ya no podía más, los dromeosaurios saltaban sobre él para matarlo. Como los lobos. Supongo que estos animales atacaban desde distintas direcciones. Aprovecharían la ocasión de acercarse cuando el tenontosaurio estuviese distraído con otra cosa.
La clave era abrir varias heridas. Desgarraban el vientre de la presa y ésta se iba debilitando hasta derrumbarse. Entonces podrían acercarse a comer. Ante el ataque de una manada de dromeosaurios, el rebaño de tenontosaurios se dispersaría instintivamente. Una vez separado del grupo, un tenontosaurio solitario tenía que valerse de todas las armas de su arsenal, incluido el entorno. Para sobrevivir, lo mejor era permanecer en lugares donde los atacantes no pudiesen llegar desde varios puntos. Por eso, cuando tuviesen que ir de un lugar a otro, lo más seguro sería caminar entre la maleza o a través de la vegetación más densa. Así protegerían sus flancos de los atacantes. Aunque parece capaz de defenderse con sus brazos, sus patas y su cola, en conjunto resulta bastante débil. Yo supongo que al ser atacado recurriría a todas estas armas rápidamente. Si un tenontosaurio era atacado, suponemos que lo primero que haría sería darse la vuelta para enfrentarse a su enemigo. Si podía mantenerlo frente a él, probablemente el ataque no prosperase. La mejor defensa contra los dromeosaurios era viajar en grupo. Pero no lo hacían solo por seguridad. Se veían obligados a migrar para evitar la muerte por inanición. Eran considerablemente grandes y en gran número podían dejar los bosques sin hojas. Sería como si alguien podase todos los árboles que viese a su paso. El tenontosaurio tiene los dientes adaptados para moler el alimento. Es una técnica que sigue existiendo después de 70 millones de años. Viajando en manada, migrando en busca de alimentos, los tenontosaurios no son conscientes de lo que les espera en el bosque. Cuando 1000 kilos de músculo se enfrentan a 75 kilos de agilidad, se desata una lucha a vida o muerte. En los campos de batalla prehistóricos imperaban las bandas asesinas. En Montana, un grupo de paleontólogos descubre la escena de un crimen y hallan pruebas de una guerra entre bandas que se desencadenó hace 115 millones de años. La fuerza de un tenontosaurio le bastaba para defenderse de un único raptor. Pero ¿cómo podría luchar contra una manada? Cuando uno es atacado por un grupo, la cosa cambia considerablemente. Aunque la víctima sea más grande, el tamaño puede no influir. Y eso fue lo que ocurrió en el caso del tenontosaurio, cuando hubo de enfrentarse a varios atacantes. El tenontosaurio era un animal robusto. Los huesos de sus extremidades eran largos y tenía músculos muy potentes capaces de soportar su peso. El Deinonychus, como animal, era fuerte, pero la estructura de su esqueleto muestra que también era relativamente delicado. El tenontosaurio es un dinosaurio mucho más poderoso. Es más grande, mucho más grande. Su constitución es más sólida, con huesos resistentes y con más músculo. La diferencia de tamaño entre el tenontosaurio y el Deinonychus sugiere que para atacar a un tenontosaurio, el Deinonychus debía cazar en grupo. Solo así podría derribarlo. Si el Deinonychus fuese parte de un grupo, el grupo podría vencer al tenontosaurio, pero sería enormemente peligroso. La fuerza de una manada de Deinonychus equivale a la de un solo tenontosaurio. Los Deinonychus solo pueden enfrentarse a un rival tan grande si actúan en grupo y coordinados. La estructura corporal del dromeosaurio le da ventaja gracias a su agilidad y su rapidez. Decididamente, el Deinonychus es más rápido y más ágil que el tenontosaurio. Si se observan los huesos de un Deinonychus, se verá que son muy estrechos. Toda su estructura estaba concebida para que se moviese con rapidez.
El tenontosaurio es más ágil que cualquier dinosaurio del infraorden Ceratopsia o Saurópoda, porque el tenontosaurio es funcionalmente bípedo y tiene la cola rígida, lo que le da más capacidad de giro. Los dromeosaurios también deben su agilidad al diseño de sus pulmones. Cuando inspiran, el aire que entra en los pulmones es empujado hacia varios huesos y vértebras. Parte del aire sale a través de los agujeros de algunos huesos. Y como expulsa menos aire por la garganta, consume menos energía. Por eso siempre está activo. El Deinonychus era todo agilidad. Se movía con rapidez, hacía giros rápidos y bruscos movimientos de cabeza. Eran cualidades de su especie, y no solo por el diseño de su esqueleto, sino también por la estructura de su cerebro y su oído interno. Muchos aspectos de su anatomía demostraban que la velocidad era algo fundamental para el Deinonychus. La manada de dromeosaurios armados con dientes y garras se disponían a luchar. Pero la enorme cola y las dimensiones del tenontosaurio igualaban las fuerzas. El cuerpo del tenontosaurio no presenta armas propiamente dichas, pero tiene una gran fuerza muscular y una cola enorme, más grande de lo que vemos en comparación con el cuerpo. Era un rasgo común en la mayoría de los dinosaurios herbívoros. El tenontosaurio tiene fuerza y peso, y una cola extremadamente larga que parece sólidamente construida. Supongo que la utilizaría como una maza contra los Deinonychus. El Deinonychus cuenta con armas de raptor. Las afiladas garras de las manos, la garra asesina del pie, los dientes afilados, son armas típicas de raptor. Y eso es lo que hace tan peligroso a los dromeosaurios. El raptor estaba hecho para atacar. Con su arsenal de armas, su rapidez y su agilidad, era una de las criaturas más letales de la Tierra. El tenontosaurio tenía que recurrir a todo tipo de artimañas para sobrevivir a su ataque. Cuando un carnívoro se enfrenta a un herbívoro, el carnívoro está más experimentado en la lucha. Los herbívoros pueden ser agresivos, pero no tienen por qué saber luchar. Si comparamos un herbívoro, como el tenontosaurio, con un carnívoro, como el Deinonychus, este último es muy superior en cuanto a facultades para la lucha. Su comportamiento está enfocado a la lucha, porque esa es su forma de vida. Para sobrevivir, tiene que matar con frecuencia, pero el tenontosaurio no necesita luchar, salvo para defenderse. Y un tenontosaurio con suerte podría no cruzarse nunca con un depredador. Fue una batalla muy interesante. Tenemos pruebas de que estos animales vivían en la misma zona y se enfrentaban a menudo. Hemos encontrado sus restos entremezclados. Es posible que un solo Deinonychus se atreviese con un tenontosaurio pequeño o enfermo, pero probablemente no con un adulto sano. Sencillamente porque el tenontosaurio era un animal muy grande y poderoso, y el Deinonychus era más bien ligero y delicado. Por eso, ante un tenontosaurio, el Deinonychus necesitaba ayuda. El hecho de que el tenontosaurio tuviese una cola tan grande significa que le servía como arma y que era uno de sus recursos a la hora de defenderse. Eso quiere decir que este animal estaba en contacto con depredadores muy a menudo. Tenía habilidad para la lucha porque convivía con los Deinonychus y formaba parte de su menú. Por eso estaba más experimentado como luchador. El Deinonychus, por supuesto, nunca dejaba de perfeccionar sus técnicas de ataque. Era un animal que sobrevivía matando, y cuanto más mataba, mejor vivía. En Montana se descubrió el escenario de una batalla prehistórica. Un enorme tenontosaurio es acorralado por una manada de dromeosaurios. Basándose en los resultados de las pruebas forenses y del escáner y analizando el comportamiento de los animales actuales, los expertos han reconstruido el ataque.
Un rebaño de tenontosaurios avanza por el bosque. El suelo retumba al paso de estas colosales criaturas. Pero hoy tienen compañía. No saben que están siendo acechados por un grupo de depredadores, los más letales que han existido. Los dromeosaurios, los dinosaurios más despiadados del mundo, están a punto de atacar. Rápidos y astutos, aíslan al individuo más débil del rebaño. Se sitúan a cierta distancia y observan el rebaño. Tratan de elegir el objetivo más fácil. No se apresuran a atacar al primer dinosaurio que encuentran. Podría ser más grande que ellos, o lo que es peor, estar completamente sano. Una vez que han elegido su presa, van a por ella. Eso la pone en una situación muy grave. Fijan los ojos en su objetivo y empiezan a acercarse con cautela. Solamente se escucha el sonido de su respiración. Lo que hace que un raptor sea tan peligroso es que ataca de un modo metódico, igual que un ninja. Además, es rápido y ágil, y sus dientes están hechos para desgarrar. Los animales que tienen los dientes curvados hacia atrás arrancan carne al morder, pero el adversario al que van a enfrentarse es mucho más grande y deben trabajar al unísono. En principio, los dromeosaurios atacan para espantar al rebaño. Si pueden dispersarlo, tendrán más posibilidades de coger una presa. Aterrorizados y desorientados, los tenontosaurios se dispersan. Las enormes patas producen un ruido ensordecedor. No se enfrentan por dos razones. La más obvia, porque quieren alejarse del atacante. Y la segunda, porque al correr, el que queda expuesto es el individuo más débil, y en él se centrarán los depredadores. La manada de dromeosaurios trabaja en equipo, como hacen los lobos cuando la presa es más grande que ellos. Surgen de repente del lugar donde estén escondidos, y su objetivo es causar el mayor daño posible. Los dromeosaurios parecen atacar desde todas partes. Algunos saltan más de 3 metros en el aire. Los Deinonychus son increíblemente rápidos. Son depredadores muy ágiles. El tenontosaurio es un animal muy pesado, lento y torpe, y además tiene un par de puntos débiles. El primero es su garganta desprotegida, que será una de las primeras partes de su cuerpo que ataque el Deinonychus. El segundo son sus flancos. El costado del tenontosaurio es como un enorme reclamo. Solo falta un letrero que diga, ataca aquí. Los Deinonychus se lanzarán con toda seguridad a sus costados. Si consiguen desgarrar su gruesa piel y dejar al aire sus intestinos, eso debilitará al tenontosaurio y le dejará fuera de combate. El tenontosaurio se defiende instintivamente. Son inofensivos, pero no están indefensos. Su cola es increíblemente larga, casi tan larga como el resto del cuerpo. Y la utilizan como un bate de béisbol. Unos tendones osificados unen las vértebras, por eso es tan rígida. No se ondula como la del cocodrilo. Es todo un arma. Un golpe de la cola dispersa al grupo de Deinonychus. Aunque el Deinonychus es peligroso y tiene algunas armas terribles, también tiene un esqueleto muy ligero. Un golpe directo con la cola podría matarlo. Las garras de sus manos y sus pies se pueden romper en el combate. Por eso, aunque son armas efectivas, tiene que actuar con precaución. Los dromeosaurios tratan de reagruparse y vuelven al ataque, desde todas direcciones. Uno de los métodos favoritos de los dromeosaurios es el de atacar y retroceder. El animal salta sobre la presa, clava sus garras causándole varias heridas y huye para ponerse a salvo. Después espera a que la presa se desangre.
Pero debido al grosor de la piel del tenontosaurio, un solo ataque no causa mucho daño. Es como atacar a un rinoceronte con un tenedor. El tenedor se tuerce y el rinoceronte se irrita. Los dromeosaurios aprovechan la situación. Son una terrible amenaza y tienen un único objetivo: matar. Clavan las garras de las manos en la piel y se aferran a ella. Cuando alzan las patas, curvan los dedos, que actúan como cuchillos, y empiezan a hacer cortes en la piel del tenontosaurio. El dromeosaurio se lanza sobre la presa con su garra asesina. Inesperadamente, el tenontosaurio contraataca. Cuando los Deinonychus aterrizan en su lomo, el tenontosaurio rueda por el suelo para aplastarlos. Es como ser atropellado por un camión de 1 tonelada. Los huesos se romperían como palillos. 2 dromeosaurios más yacen muertos, y el tenontosaurio herido aún sigue en pie. La manada de dromeosaurios está perdiendo demasiados miembros. El tenontosaurio es capaz de sobreponerse, así que la técnica de estos depredadores no ha funcionado. La confrontación ha sido inútil. 1000 kilos de tenontosaurio contra 75 kilos de dromeosaurio no es un combate equilibrado. Los dromeosaurios se ven obligados a retirarse. Se acerca una tormenta y anochece. No siguen al tenontosaurio porque no quieren espantarlo más. Por la noche seguirán el rastro de su sangre. Saben a dónde va. Débil y herido, el tenontosaurio busca un refugio. Es su única esperanza de seguir con vida. Se da cuenta de que si se oculta entre los árboles, los Deinonychus tendrán menos lugares desde los que maniobrar. Se adentra en un bosquecillo, esperando que no lo asalten durante la noche. Pero para los dromeosaurios, la oscuridad es un aliado. Ahora pueden recurrir a una de sus mejores armas de caza, la visión nocturna. El escenario está preparado. Se vislumbra un enfrentamiento devastador. Y en esta batalla solamente puede haber un resultado. El ganador se queda con todo. Una manada de dromeosaurios se ha fijado como objetivo un tenontosaurio de 1000 kilos que se ha separado del rebaño. En esta lucha a vida o muerte, el herbívoro solo tiene como ventaja su gran tamaño. Los dromeosaurios tienen a favor la rapidez, el sigilo y el número. Y otra ventaja más. Tienen una excelente visión nocturna. Cuando la tormenta se acerca, los dromeosaurios se dan cuenta de que pueden aprovechar el ruido del trueno para ahogar sus pasos y las vibraciones de sus pies. Así, se aproximan a la presa para el asalto final. Con movimientos rápidos y con la astucia de un ave de presa descomunal, la manada prepara su emboscada final. El lugar se adapta perfectamente a los recursos del Deinonychus. Hay una elevación de terreno detrás del tenontosaurio. Sirve como plataforma de lanzamiento para un ataque aéreo. El entorno también favorece a los dromeosaurios. Ahora el tenontosaurio está a merced de sus despiadados atacantes. Al ser acechado, el tenontosaurio necesita que sus sentidos se agudicen. La vista va a ser primordial. Tiene que ver desde dónde le atacan. También depende completamente del sentido del oído y del sentido del olfato. Oscurece, así que pronto solo podrá oler o escuchar a los dromeosaurios en medio de la noche. Atrapado en un espeso bosque, el tenontosaurio se encuentra indefenso. Su peso enorme y su poderosa cola resultan inútiles. Sus depredadores se ponen en acción sin perder tiempo. Ahora pueden clavar sus garras en los flancos de su presa.
Se sujetan con las garras de las manos, pero son las garras de sus pies las que penetran en la carne. Cuando las heridas son más profundas, los órganos internos se derraman por el suelo. El ataque cobra intensidad. Los dromeosaurios se preparan para un banquete frenético. Mientras trata de defenderse, el tenontosaurio todavía consigue matar a otros 4 dromeosaurios de la manada. Pero tras un agotador esfuerzo, el enorme herbívoro acaba perdiendo el conocimiento y finalmente cae al suelo. El macho dominante sujeta a la presa por la garganta y comienza a triturar la tráquea. Los otros dromeosaurios devoran los órganos internos del tenontosaurio. Se disputan las mejores partes, como una manada de lobos. La rapidez y la astucia de los dromeosaurios es demasiado para el pesado animal. Con las entrañas del tenontosaurio derramadas por el suelo, el macho dominante aparta a sus compañeros para comer la mejor parte. A lo lejos retumban los truenos. Después, todo queda en calma. La tormenta ha pasado. El silencio desciende de nuevo sobre la llanura. El tenontosaurio era más grande y más pesado. En realidad no cometió ningún error. Fue el número de sus rivales lo que le derrotó. Ningún dinosaurio, por grande que sea, podría resistir el ataque de una banda de dromeosaurios. Los dromeosaurios cazaron en grupo durante millones de años. Pero un día su mundo se tambaleó y desaparecieron. Nadie sabe exactamente qué sucedió, pero los científicos actuales han resuelto el rompecabezas, al menos parcialmente. La extinción de una especie es algo que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Ninguna especie de dinosaurio duró más de 2 millones de años. Todas las especies se extinguieron en diferentes momentos. Pero la extinción tiene dos caras. Evidentemente resulta negativo para la especie en cuestión, pero es una oportunidad para muchos otros animales. Cuando desaparecen determinadas especies, otras pueden evolucionar o transformarse, y al prosperar, ocupan su lugar en ese ecosistema o hábitat concreto. Durante el Cretácico Medio, el aspecto del mundo cambió. Estos cambios se pueden ver en los restos vegetales fósiles. Algunos dinosaurios, como el Tenontosaurus o el Deinonychus, no pudieron soportar esos cambios y fueron reemplazados por otras especies mejor adaptadas al nuevo entorno. Mucho antes del tiempo que tenemos documentado, ya había bandas asesinas que rondaban por la Tierra. Pero en esta batalla, la víctima no se dejó vencer fácilmente. Y 115 millones de años después, todavía perduran las pruebas que nos lo cuentan.